Ay, señor. Aquí estamos pues avanzando en esta jornada de día miércoles 7 de enero. Feliz lo veo y felices de estar nuevamente comenzando un año más con don Rodrigo Valenzuela Cerda. ¿Cómo está don Rodrigo? Hola Eli, Bienvenido, como muchas siempre. gracias, muchas gracias. Sí, aquí estamos nuevamente, ya empezando este 2026 y deseándole toda la felicidad del mundo para el 2026, pues, y que le vaya muy bien, igual que a todos sus auditores que sigan fieles a la Radio Magdalena. Y nosotros también esperamos de una u otra manera poder acompañarles como lo hemos hecho hasta hoy día, entregándole no solamente música, sino que la compañía diaria, algunas notas, algunas informaciones. Como siempre lo hacemos. Somos una radio que llegó a Los Ángeles con el único objetivo de servir y eso esperamos seguir haciendo. Bueno, don Rodrigo, comenzamos un año muy movido, Bastante muy movido. movido en todo orden de cosas, desde un temblor el primer día del año hasta, bueno, lo que está ocurriendo hoy día y que no ha dejado a nadie ajeno. De hecho, nos ha tenido muy al pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros habíamos hablado un tiempo atrás de la situación que se vivía en Venezuela, pero hoy día la situación de una u otra manera cambia desde la captura del presidente de la República, Bueno, don no era presidente, ¿ah? Entre paréntesis, Nicolás no era presidente Maduro, legítimo, no, no. y que fue capturado junto a su esposa. Y hoy día, de una u otra manera, los venezolanos que estaban muy felices al principio ya comienzan también A enfriarse. a poner un poco de freno porque este tiempo de transición no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Hace un par de días atrás asumió la nueva presidenta encargada y vamos a ver qué es lo que va a ir ocurriendo en el transcurso de estos días, pero todos estamos muy pendientes de una u otra manera y nosotros queremos saber su opinión al respecto, don Rodrigo. Ya, complejo, ¿ah? Pronunciarse en eso es bastante difícil, ¿ya? Porque, a ver, sabíamos que Venezuela estaba en una situación muy complicada, ¿cierto? Muy complicada. Habían mucha gente que estaba... Bueno, somos testigos nosotros que aquí hay, no sé, 500, 600 mil venezolanos. Y la gente que se ha ido a Venezuela no fue porque quisiera buscar paraísos, ni condiciones de vida fantásticas, ni que tuviéramos un clima extraordinario que les gustara mucho. Creo que están todos muertos de frío, van en invierno. Entonces, venían arrancando de un régimen, ya, de un sistema... no, es, no, no era un presidente legítimo, habían habido elecciones el año pasado y, y claramente quedó demostrado que no reconoció las elecciones del pueblo venezolano, incluyendo, mira, le fue mal en las elecciones que él mismo llamó, incluyendo un hecho que es súper importante, que se le da, que no se considera tanto, y es que existen 8 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela. Es un 25% de la población venezolana que vive fuera de su país, que tuvo que emigrar, que tuvo que arrancar, que tuvo que irse, y no los dejaron votar. En Chile, cuando los extranjeros votan todo en todas partes del mundo, empiezan en Nueva Zelanda, creo, siguen en Australia, siguen en China y terminan acá en Argentina. Todos los chilenos que están fuera no los dejó, siendo un 25%, y así él sacó solamente un 30% de la elección. Entonces, y no la reconoció. Entonces, es un régimen absolutamente, como se dijera, fallido, tiránico, autoritario, ¿ya? Con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una situación muy compleja en Venezuela. Entonces, llegar y cambiarla de un día para otro sin que exista un derramamiento de sangre enorme, porque esa podría ser una alternativa, ¿ya? Podría haber sido una alternativa, por ejemplo, lo que hicieron los israelitas en Gaza. Ahí tiene un caso, ¿ya? Israel se sintió amenazado, atacado ese día de octubre del año 2023, creo que fue, si no me equivoco, ¿ya?
en un campamento en que había una actividad y había unos kibbutz y fueron arrasados por unos comandos de Hamas palestino y mataron a 1.200 personas y se llevaron a 250 rehenes. Es decir, prácticamente 1.500 personas. Muchos de esos rehenes no volvieron nunca más, llegaron en ataúdes. Entonces, Israel, ¿cuál fue la reacción frente a una provocación de esa naturaleza? Invadió Gaza. Y todos hemos visto lo que pasó, que hablaban 10.000 muertos, 20.000, 30.000, 50. Creo que llegó a 60.000 muertos antes de lograr algún grado de pacificación, o de entendimiento, o de acuerdo, ya con la intervención de muchos países europeos, norteamericanos, árabes. Entonces, cuando tú tienes una situación que es compleja, como la que está viviendo Venezuela, no estoy justificando nada, ¿ya? Estoy haciendo un análisis lo más objetivo posible. Cuando tienes una situación como la que hay en Venezuela, donde existe un poder militar junto al poder ejecutivo, que no tiene contrapeso, porque el Congreso no es un contrapeso, el Congreso es absolutamente, ¿cómo se dice? Cuando acepta todo lo que dice el Ejecutivo. Cuando el sector judicial es puesto por el Ejecutivo, ya los tribunales, el poder legislativo. Entonces el poder legislativo está en manos del Ejecutivo, el poder judicial está en manos del Ejecutivo, y las Fuerzas Armadas están en manos del Ejecutivo. Y existen no sé cuántos mil presos políticos, y existe una situación de hambruna. He escuchado yo que el sueldo mínimo está en $2, $3, y la gente no tiene que comer, ya no tiene que comer, la gente se va. Entonces, frente a una situación de esa naturaleza, el cambio para tratar de lograr un sistema democrático sin que haya un derramamiento de sangre es complejo. Yo creo que se empezó por una cosa que fue sacar al presidente ilegítimo, al dictador Maduro, sacarlo en forma absolutamente violenta, sin duda, ¿ya? Y llevarlo a una corte federal donde va a ser juzgado por narcotráfico, por influencia, no sé por qué cosa, ¿ya? Va a ser un juicio largo ese. Pero que hay que sacar varias cosas que reafirman lo que estoy diciendo. Gran parte de la guardia que enfrentó al ejército de Estados Unidos en el refugio en que estaba el señor Maduro, gran parte de la guardia eran soldados cubanos. ¿Qué hacían los cubanos ahí? ¿Qué tienen que hacer? Oye, él tiene sus propias fuerzas armadas, tiene comando, hizo mucho alarde de toda la capacidad que tenía bélica, y tiene que traer a cubanos para que lo protejan. Raro. ¿Qué hace metido Irán? Un país que hoy día tiene un desastre interno. ¿Qué hace Irán metido en Venezuela? ¿Ya? ¿Qué pitos toca ahí? Entonces, hay una situación muy compleja, que Trump se metió en esto, ¿ya? En una forma, sin lugar a dudas, y yo creo que no queda otra alternativa. Yo creo que aquí los diálogos se habían acabado. Mira, yo creo que Maduro pecó, no quiero decir una palabra, pero él se dio cuenta que estaba rodeado con barcos, submarinos, portaaviones norteamericanos de la principal potencia del mundo. Y todas sus últimas declaraciones fueron de provocadora. Bailaba cumbia, se hacía el que hablaba en inglés, hacía chistes en una situación tan seria. Es decir, le dieron la posibilidad de irse a algunos países, tuvo la posibilidad de irse a Rusia, de irse a Turquía, con reservas que tenía extraordinarias, con el objeto de poder dejar la cosa ordenada. No, él provocó al león, pues, si el Estados Unidos es el león dentro de la selva. Pues. Así que ocurrió lo que tenía que ocurrir, y ahora, ¿cuál va a ser la salida? Yo creo que hay que darle un poco de tiempo, estamos muy encima, si pasó esto en menos de una semana. Entonces, esperemos un poco, y ahí podemos opinar más en forma un poco más concreta, porque estamos muy encima de los acontecimientos. Sin duda alguna que esto hace muy poco que ocurrió. Y a él, cuando se le pregunta si quiere leer los cargos por los cuales, cierto, lo van a someter ahí, dice que no. Su señora también dice que prefiere leerlos él. ¿Ya? Y así se ha ido desarrollando todo este tema. Ahora, en relación a los venezolanos, yo
tengo varios vecinos que son Ah, venezolanos. sí, tu casa, ya. ¿Sí? En el sector donde yo vivo, de hecho, hay algunos negocios de provisiones que Que son, trabajan ya, ya. precisamente, trabajan con personas venezolanas. Y cuando se les pregunta, porque muchos de ellos estaban listos ya prácticamente desde que ocurrió esto con Sí, sus maletas, se ¿cierto? desinfló la cosa un poco. Entonces, al preguntarle que cómo están, si están listos para partir, lo han visto con varia cautela, por lo que le decía yo al principio, porque esto es una transición. Ahora, ¿qué es lo que muchos ellos señalan? Dice de que si bien es cierto, capturaron a Nicolás Maduro, pero señalan que quedaron dentro o quedó dentro de todo esto la otra parte que Sí, estaba con Nicolás Maduro. Entonces, según declaraciones de ellos mismos, mientras no salga toda esta parte, la situación no va a estar para nada no, tranquila. no, yo creo que no, ¿cierto? Son declaraciones que han hecho venezolanos residentes en Chile. Sí, yo creo que es verdad eso. Y un poco por lo que te digo, yo creo que esta cosa es un proceso que no va a ser de un día para otro. Yo creo, puede ser un día para otro si entras a invadir y a cambiar todo. Yo creo que la táctica que se usó, que hay fines económicos, yo creo que los hay. Ya, ya, que los gringos, que los norteamericanos querían tener injerencia en el petróleo venezolano, yo creo que es verdad. ¿Ya? Pero ¿quiénes tenían acceso al petróleo venezolano hasta el día antes de la invasión? ¿Quiénes la tenían? Los chinos, los rusos y los jerarcas. Porque el país no recibía, el venezolano común y corriente que se estaba muriendo de hambre, que no tiene que comer, él no recibía ningún beneficio del famoso petróleo venezolano. Es decir, yo creo que el status quo, la situación va a cambiar un poco. ¿Ah? Yo creo que, mira, si Estados Unidos se mete a explotar el petróleo, va a mover toda una industria que es la industria petrolera, valga la redundancia. ¿Ya? Y eso va a activar actividades mineras, va a activar comercio, va a activar transporte. Yo creo que el país solo va a empezar. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el sector político de estas personas? Yo creo que el tiempo de ellos es un tiempo para que se retiren. Yo creo que no, Estados Unidos no va a cejar, ¿ya? Y está dando un tiempo para que doña Delcy Rodríguez, siendo la vicepresidenta, empiece a tomar ciertas resoluciones. Pues le dijeron, señora, si usted no hace las cosas como corresponde, no sé, aténgase a las consecuencias. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de paciencia. ¿Ya? El día lunes cuando Delcy, ahí cuando Delcy Rodríguez, que es o era vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, y la ministra del Petróleo, cuando jura, ¿cierto? Cuando se le toma el juramento, ella una vez más vuelve a repetir algo que había dicho anteriormente, que reconoce al único presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. Y hay muchas otras personas que estaban ahí que también lo han señalado. De hecho, ayer veíamos imágenes de una protesta de mujeres con la otra persona, Diosdado, que había estado como bien Sí, silencioso, pero bien, sí. que apareció, Ahora último, bien. ahora en estas últimas horas aparece nuevamente entregando declaraciones. Eh, Sin duda, ¿ya? Yo creo que las declaraciones pueden decir mucho, pero los hechos son los que cuentan, ¿ya? De hecho, hoy día barcos norteamericanos no van a bloquear, van a sacar petróleo, ¿ya? Es decir, el país se va a empezar a mover en torno a otro eje. Eso en términos muy, ¿ya? Antes estaba en base a Maduro y su jerarquía. Hoy día tiene doña Delcy Martínez, que era vicepresidenta, ¿cierto? Rodríguez, perdón, ¿ya? Y su equipo, y tiene el otro lado un poder más o menos más que importante, que le dijo, usted quédese aquí mientras se arregla, usted vea cómo lo hacemos con las Fuerzas Armadas. Y yo creo, no quiero pecar de mucho optimismo, pero yo creo que antes de 6 meses Venezuela va a entrar en un sistema absolutamente distinto. Y se va en eso la confianza, porque el pueblo venezolano, pero yo creo que Trump peca de eso, de muchas cosas, entre otras cosas, de una forma de hacer
política o de tomar los hechos, que es un poquito bastante chocante, ¿ah? Eso, pero entonces provoca ese rechazo. Pero, ¿qué alternativa hay? Yo leí un artículo de la Karin Ebensperger, muy buena analista internacional, y decía, ¿qué es lo que es mejor? Que siga un sistema funcionando como el que todos criticábamos, ¿ya? Bajo el alero del argumento de las decisiones de los países son propias de los países, no injerencia de otro país en otro. Entonces, en función de eso se puede hacer cualquier cosa. ¿Y dónde quedan los derechos de los 9 millones de venezolanos que andan fuera de Venezuela? ¿Qué pasa con los derechos de los que están adentro, que no tienen que comer? Bueno, pero y de un gallo que se reía de ellos, bailaba unas cumbias con unos relojes y tenía la desfachatez de decir que el sueldo de él le alcanzaba para ir a comprar un pollito. Él se reía del pueblo venezolano así, pero con un cuadro, ¿ya? No podría ser una cosa más de una bajeza tan grande como la que hacía públicamente. Entonces, ¿qué hace? Eso lo deja ahí funcionando, no, porque los países tienen que ser muy respetuosos del derecho internacional y el derecho de las personas, ¿dónde queda? ¿Por qué los países, la instancia internacional, las Naciones Unidas, dijo que incluso con la doña Michelle Bachelet, que no se respetaban los derechos humanos, que habían presos políticos, que la gente no podía protestar porque la tomaban presa? Entonces, dejamos que eso funcione normalmente y nos hacemos los tontos, o de repente hay que tomar decisiones. Yo creo que esta decisión había que tomarla, tenía que tomarla Estados Unidos, porque nadie más la iba a tomar. Don Rodrigo, yo siempre me he hecho una pregunta, no sé cuál será la opinión, porque todos opinamos de una manera u otra, a veces distinta, a veces coincidimos, a veces no. Cuando se habla de derechos humanos, ¿de qué manera se aborda? Porque se dice de los derechos humanos, por ejemplo, se habla de los derechos humanos de los delincuentes y se habla de los derechos humanos de muchas cosas, pero cuando la policía actúa y se ve enfrentado a una situación y a veces ha sido despedido injustamente, ¿qué pasa con los derechos humanos de esas personas? ¿Qué pasa con los derechos humanos de los niños que muchas veces han muerto productos de una bala loca, que no tenían nada que ver en el cuento? ¿Qué pasa con aquellas personas que han muerto en un ajuste de cuenta por equivocación, entre comillas? Entonces yo no sé de qué manera se aborda o de qué manera se ve el tema de los derechos humanos. No sé si me Sí, entiende la no, pregunta. perfectamente bien. Que los derechos humanos yo creo que es un término que ha sido, para decirlo, muy manoseado, ¿ya? Imagínense que la aplicación de los derechos humanos un poco está ajustado a quien hace el juicio, ¿ya? Si el juicio lo hace una persona de derecha, se va a cargar. Si lo hace la persona de izquierda, como ocurrió mucho en octubre del año 2019 acá en Chile, ¿ya? Que se habló de que aquí habían atrocidades, que sí, hubo carabineros que están presos y después salieron totalmente libres. Entonces, y el Instituto de Derechos Humanos lo reconoció su propio presidente, que en este momento, señor Mico. Dijo que él había actuado en forma absolutamente parcial, porque tenía presiones muy grandes de un sector para poder actuar en ese sentido. Es decir, el análisis del Instituto de Derechos Humanos está sesgado. Entonces, es difícil. Hay que respetar, los derechos humanos vienen del año 40 y tanto, creo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero se han usado políticamente para lograr ciertos objetivos, y esa cuestión es malo, y ahí se desacreditan, y pasan estos casos que dices tú. En esos casos sí que es importante aplicarlo, ¿ya? Pero generalmente va a quien, al carabinero que se le cayó. ¿Te acuerdas cuando cayó esa persona en el río Mapocho? ¿Ya? Lo primero saltó a derechos humanos, lo condenó sin haber un juicio, y después salió libre de polvo y paja el carabinero por la Corte Suprema. Entonces, yo lo que creo es que aquí, lo que sí está claro, que no hay matices, es que hay 9 millones, 25% de la población de un país se fue. ¿Por qué se fue?
Y lo vemos en que están trabajando. Aquí tenemos gente profesional que está trabajando en cualquier oficio para poder ganarse la vida, ¿cierto? Viviendo en cualquier parte para poder ganarse la vida, ¿ya? Entonces, esa gente no se fue fue porque estaba siendo perseguida y en un país que tiene las riquezas, las reservas de petróleo, las segundas más grandes del mundo. Es decir, Venezuela puede ser un país que reparte. ¿Y quiénes se están agarrando esas riquezas? Un grupito, señor Maduro, su plana mayor, y eso tiene que desaparecer. ¿En cuánto tiempo? Trump asumió una estrategia. Espero que sea la acertada, pero había que hacer algo, porque nadie iba a hacer otra cosa. Bueno, ahí vamos a estar todos bien al pendiente. Esta situación no es que se va a acabar de la noche a la mañana y estos días ha estado, como está reciente el tema, todos están bien atentos a cuáles van a ser las expectativas de lo que va a ocurrir con el tema de Venezuela. Por otro lado, y para ir terminando, don Rodrigo, con respecto a las advertencias que hace Donald Trump a otros países, como por ejemplo Colombia y México. Él hizo una advertencia. Es que sabes tú, yo no sé, pero el caso cubano, cuando tú. Trump dijo que no se iba a preocupar de Cuba porque caía sola. El caso cubano, mira, yo me acuerdo en el año 73 los cubanos en Chile, eso era una realidad. Los cubanos trataron de tomar el poder en Chile. Fidel Castro estuvo un mes aquí, no había cómo echarlo, un mes, ¿ya? En que Cuba era el ejemplo para toda la izquierda chilena en este caso. Cuba estuvo metido en Bolivia con el Che Guevara hasta que lo mataron, ¿ya? Cuba estuvo metido en Argentina con su ideología marxista. Cuba estaba metido hoy día hasta las masas en Venezuela. Tanto así que el régimen cubano reconoció que habían, creo que 35, 40 soldados que eran cubanos en la protección. ¿Cuánto más habrán? No sabemos. Entonces, aquí lo que más importa es la injerencia que tiene el marxismo, el Partido Comunista cubano, a quien el Partido Comunista chileno dice que es una democracia diferente, como lo dijo la candidata, ¿cierto? Porque la candidata dijo, Cuba es una democracia diferente. ¿Qué injerencia tiene para tratar de influir en estos países y llevarlos a la misma situación que está Nicaragua, que está Cuba, que está Venezuela, que casi tuvimos en Chile en el año 73, que casi Argentina llegó a puertas? Entonces, ahí está el problema. Ahí nace el virus, como se diría en términos médicos. Eso es lo que te puedo aportar yo, Eli, por lo menos de mi parte. Bueno, don Rodrigo, quiero agradecerle por habernos entregado su opinión con respecto a la situación que hoy día vive Venezuela y la que nos ha tenido muy al pendientes a todos nosotros. Y no es solamente que tenga pendiente a Chile, sino que este es un tema que está viendo y ha tenido muy al pendiente a Latinoamérica. Gracias, don Rodrigo, que tenga una gran jornada o lo que queda de ella y un buen año. Reiteramos de que esperamos que este 2026 sea un gran 2026 para todos. Esperamos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de las personas que la emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Magdalena 1290 AM. Comunicación, difusión y publicidad limitada.